Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta nueva programación, Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Vamos a empezar una nueva programación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por el proyecto que nos permitiste terminar, que es tu santa palabra. Ahora te consagramos este nuevo proyecto. Vamos a leer todo el catecismo católico, que es lo que nuestra Madre Iglesia nos enseña. Aquí tenemos las respuestas de nuestra fe. Aquí tenemos 2000 años en un libro que nos enseña y nos resume toda la doctrina católica. Permítenos conocerla para poder vivir eso que decimos que creemos. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el Catecismo Católico. Me encuentro muy contento, muy bendecido, me siento por empezar el día de hoy. Íbamos a empezar ayer, pero decidí tomar un día de descanso, vaya, por decirlo así. Entonces vamos a continuar ahora con el numeral 1, que viene siendo parte del prólogo del Catecismo Católico, y así sucesivamente hasta terminar todo el Catecismo. Entonces empezamos con el numeral 1. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4, capítulo 12, sino el nombre de Jesús. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle, a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador, en Él y por Él. Llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he yo mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 19 al 20. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaba. Marcos 16, 20. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Numeral capítulo 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a crecer, a creer en que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, creyendo en esto, tengan la vida en su nombre
y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Numeral 5. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Numeral capítulo 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o derivan de ella. Son como primer anuncio el evangelio o predicación misionera para suscitar la fe, búsqueda de las razones para creer, experiencia misionera para suscitar la fe, búsqueda de razones para creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial, testimonio y apostólico misionero. Numeral capítulo 7. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo a la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también más aún su crecimiento interior. Su correspondencia en el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Numeral 8. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a los santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio, de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Numeral 9. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones. Sus decretos, de él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden, como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis, promovió gracias a sus santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Numeral 10. No es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya traído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la Evangelización 1974 y a la Catequesis 1977. Las exhortaciones apostólicas correspondientes Evangelii Montiandi 1975 y Catechesi Trenedae 1979 dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como la moral. El Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este desempeño emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que corresponde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. Numeral 11. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia
y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos, compendios que sean compuestos en los diversos países. Numeral 12. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar, a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les he ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Numeral 13. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, el símbolo; los sacramentos de la fe; la vida según la fe, los mandamientos; la oración de los creyentes, el Padre Nuestro. Numeral capítulo 14. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da a conocer y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso Creador, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Numeral 15. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Primera sección. Particularmente en los 7 sacramentos. Segunda sección. Numeral capítulo 16. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Primera sección. Mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. Segunda sección. Numeral 17. La última parte del catecismo trata del sentido y de la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Primera sección. Se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor. Segunda sección. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Numeral 18. Este catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Por ello, en los márgenes del texto se remite al lector frecuentemente a otros lugares, señalados por números más pequeños y que ayudan del índice analítico al final del volumen. Se permite ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Numeral 19. Con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino indicando solo la referencia. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes, es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Numeral 20. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de tipo histórico, apologético y de exposiciones doctrinales complementarias. Numeral 21. Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal,
Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Numeral 22. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Numeral 23. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Numeral 24. Por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada tanto en el contenido cuanto en el método a las exigencias que dinaman de las diferencias de culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. El que enseña debe hacerse todo a todos, para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con un único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Es necesario tener en cuenta cuidadosamente quiénes pueden necesitar leche y quiénes otro alimento más sólido. El apóstol señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Numeral 25. Por encima de todo, la caridad. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Palabra de la Iglesia. Te damos gracias, Señor. Mis hermanos, hoy yo sé que fue más largo, simplemente que quería leer todo el prólogo para mañana continuar ya con el numeral 26, que empezamos oficialmente con la doctrina de la Iglesia. Si quieren pueden darle otra repasada al video para que entiendan las instrucciones y cómo está compuesto el catecismo católico. En realidad eso fue lo que leímos el día de hoy. Cómo está compuesto, cuál es el propósito y a quién va este mensaje y cómo va este mensaje, el que es el que vamos a profundizar. Lo que voy a hacer, vamos a hacerlo diferente que la Biblia. Si Dios permite, de aquí para adelante, en los numerales que vamos a empezar a leer, voy a leer un numeral y una breve explicación. Un numeral y una breve explicación. Si el numeral necesita un comentario, si no lo necesita, lo vamos a pasar. Así que continuemos. Hoy es mucho más largo de lo normal, pero continuemos con este nuevo proyecto. Yo les aseguro que si son perseverantes, que me ayuden a compartir estos videos y la gente continúa, para el tiempo que terminemos vamos a entender o vamos a tener un entendimiento mucho más profundo de lo que es ser católico. Y así podemos amar eso que decimos creer, y creyendo eso que decimos o viviendo eso que decimos creer, lo continuaremos haciendo. Porque si no, mis hermanos, viviremos una fe superficial y ahora necesitamos católicos formados, católicos que conozcan la doctrina de la Iglesia. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.